Bienvenidos. Estamos en nuestro tercer programa de Estudiemos Juntos la Palabra. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo le están pasando con el frío, con el viento y con la ceniza? Recuerden que les conté en sus casas que el eslogan de esta residencia que yo hice con ustedes desde diciembre, enero y febrero era Jacobasi, viento y tierra. Eso lo había dicho a mi nena, Ilunay, de 4 años, para programarle la cabecita y que vaya ya esperando el viento. Pero gracias a Dios en esos meses no hubo tanto viento como ahora, me parece. Bien, los vientos a veces son buenos. La palabra de Dios nos dice que el cristiano es como el viento. Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, le dice que los nacidos de nuevo son como el viento. Escucha sus sonidos, pero no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Pero nosotros hoy sabemos de a dónde venimos y a dónde vamos. ¿Por qué? Porque juntos ya estudiamos qué es la palabra de Dios y también estudiamos por qué la gente está muriendo y por qué el mal existe en nuestro planeta. Nos dimos cuenta en el último programa de que el querubín grande y protector nos contagió la semilla de pecado. Y entonces desde ahí, aparte de separarnos de Dios, ingresó la muerte. Pero también terminamos el segundo programa diciendo que a pesar de que tenemos muerte y que deberíamos morir todos, si queremos aceptar la gracia, la salvación en Cristo Jesús, podemos hacerlo. Es gratuita, no tenemos que pagarle nada al Señor, simplemente tenemos que servirle con todo el corazón. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos un desarrollo en la palabra de Dios, el cual va a estar basado en las profecías mesiánicas. ¿Alguna vez escuchaste el término profecías mesiánicas? ¿Qué es eso? Seguramente me están hablando del Mesías, pero la pregunta es, ¿quién es el Mesías? ¿Recuerdan de que en los evangelios nos cuenta la palabra de Dios de que a Jesús le llamaban el Mesías? El Mesías era aquel prometido de parte de Dios que iba a venir a rescatar al pueblo, que iba a venir a rescatar al mundo. Este Mesías estaba altamente profetizado en el Antiguo Testamento. Si recordás, en el primer programa te dije que el Antiguo Testamento habla de Jesús y el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento se encuentran decenas de profecías mesiánicas. Más de 300 referencias hay en el Antiguo Testamento hacia Jesús. No vamos a hacer todas hoy porque no tenemos el tiempo correspondiente, pero sí vamos a analizar algunas profecías mesiánicas en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a analizar algunas profecías mesiánicas en el libro de Isaías y en algunos profetas menores. Así que por favor, para comenzar juntos, vamos a buscar tu palabra. Yo tengo la mía aquí arriba del escritorio y juntos vamos a empezar a leerlas y a disfrutar. Así que con tu Biblia en la mano y yo con la mía, vamos a orar y después vamos a buscar qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre Jesús. Oremos. Querido Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque podemos tomar un tiempo para abrir tu palabra. Gracias porque podemos revisar qué es lo que nos dejaste escrito en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre Jesús. Señor, que el Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores de la Biblia, quien reveló las Sagradas Escrituras, sea el mismo que ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para comprenderla. Te damos gloria a ti y alabanza, Señor, por lo grande que eres y por el infinito amor que nos tienes. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 vemos que Dios está hablando con Abraham y le da una promesa, y esa promesa es una profecía mesiánica. Génesis capítulo 22. En Génesis 22, Dios le da una promesa a Abraham. ¿En qué año fue escrito Génesis 22? Más o menos en el 1400 a.C. Mucho tiempo, ¿no? 1400 años antes de que Cristo naciera. Y nos dice el capítulo 22, versículos 13 al 16 lo siguiente. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra es Jesús. Vamos a buscar juntos Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2, vemos que esta simiente es Jesús. Mateo desarrolla su libro comenzando desde la simiente de Abraham. Y dice el capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí comienza a dar la genealogía de Jesús. Y nos damos cuenta de que Mateo podría haber empezado la genealogía en otro lado, pero dice que Jesús es hijo de Abraham. El apóstol Pablo también, analizando esto de las simientes de Abraham, él dice que no llamó a su simiente, sino a la simiente, como hablando de uno. Y ese uno es Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! 1400 años antes de que Jesús nazca, ya la palabra de Dios me decía de que Jesús iba a ser descendiente de Abraham. Increíble. Pero no solamente de que iba a ser descendiente de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a sus 12 hijos, los cuales fueron las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿de cuál de las tribus iba a descender Jesús? La palabra de Dios me dice que iba a descender de la tribu de Judá. ¿Dónde se encuentra eso? En el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 49. Vayamos juntos. Génesis capítulo 49, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Génesis 49, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mano de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Este nombre Silo es un nombre tipológico de Jesús. La palabra de Dios utiliza tipología. ¿Qué es la tipología? Es una forma de tomar las características de alguna cosa o personaje y darlas o que estén representando a otra cosa u otro personaje en un tiempo futuro. Por ejemplo, en Abraham e Isaac se da el tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham, como tipo de Dios Padre, sacrifica a su hijo Isaac, su único hijo, en calidad de hijo de la promesa. Dios Padre sacrifica a Jesús, su único hijo. Interesante, ¿no? Y acá Silo es un tipo de Jesús. Silo está representando a el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Interesante. ¿Cuándo fue escrito este texto? 1400 años antes de que nazca Jesús. Pero hay otros textos que son aún más asombrosos. Acompáñame, vamos al libro de Miqueas. Miqueas es un profeta menor. Sabés que en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores. No significan que los profetas mayores son más grandes que los menores. Simplemente significa que los profetas mayores tienen unos textos grandes, por ejemplo Isaías tiene 66 capítulos su libro, en tanto que los profetas menores tienen un libro mucho más corto. Por ejemplo, Miqueas es un libro bastante corto que tiene 7 capítulos. Comparado con Isaías o con Jeremías, son muy cortos. Miqueas es uno de los profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Los profetas menores son los que van después de Daniel hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces estamos en Miqueas y vamos a ver una profecía asombrosa. Miqueas fue escrito 700 años antes de Cristo y en el capítulo 5, versículo 2 me dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Por qué me dice esto? Porque Jesús es eterno. No tiene ni principio ni fin. En Apocalipsis Jesús mismo dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Pero aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, 700 años antes de que nazca Cristo, me dice de que Jesús va a nacer ¿dónde? En Belén. Vamos a buscar a ver si Jesús nació en Belén. Lucas capítulo 2, Nuevo Testamento, tercer evangelio, Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde nació Jesús? También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde estaba escrito que Jesús iba a nacer en Belén? En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Cuánto tiempo antes de que pase? 700 años. Qué asombrosas que son las profecías bíblicas. No sé si alguna vez estudiaste las profecías bíblicas, pero si tenés inquietudes en cuanto a las profecías bíblicas, escribinos al email que aparece en pantalla. Y ahí nosotros te podemos enviar por email estudios bíblicos sobre las profecías bíblicas de Daniel, de Apocalipsis y de otras también. Las profecías bíblicas son asombrosas y en estos libros ya vimos que se representaba, se decía y se profetizaba quién iba a ser el Mesías y a dónde iban a ser el Mesías. Veamos más. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Daniel, capítulo 9, versículo 25. En Daniel 9, 25 me dice la palabra de Dios en la época en la que iban a ser el Mesías. Daniel 9:25 me dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El Mesías príncipe es Jesús. Y aquí vemos una profecía que dice cuándo ese Mesías príncipe iba a ser ungido, iba a nacer, iba a desarrollar su ministerio. ¿En qué fecha fue escrito el libro de Daniel? Más o menos en el 600 a.C. Impresionante. Otra vez vemos que la profecía bíblica de acuerdo al Mesías es asombrosa. Vamos a ver más. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué tiene para nosotros la palabra de Dios en este texto? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Tenemos 2 cosas para hablar aquí, la Virgen y Emmanuel. Simplemente vamos a hablar de la Virgen. Ya después, más adelante, cuando veamos las profecías mesiánicas en el libro de Isaías, hablaremos de Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si es virgen, ¿puede concebir? María era virgen. Vemos en los relatos del nacimiento de Jesús en Mateo, en Lucas, en Marcos, que María era virgen y que vino un ángel y se le presentó y le dijo: tú concebirás de Dios. El Espíritu Santo concebirá en ti un ser especial, el cual será el Salvador del mundo. María no tuvo relación con ningún hombre y aún así queda embarazada. Por un milagro, por un misterio. No entendemos cómo el Espíritu Santo engendró a Jesús dentro del vientre de María, pero lo aceptamos por fe. Y así que vemos que Jesús fue engendrado en el vientre de María, porque la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. ¿Cuándo fue escrito este texto? Isaías capítulo 7 fue escrito 700 años antes de Cristo. Increíble también, ¿no? La Biblia tiene mucho para decirnos en cuanto al nacimiento de Cristo, pero vamos a dejar hasta aquí con el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a ver otras profecías mesiánicas, o sea, que me hablan de Jesús, pero no solamente de su nacimiento, sino de otras características de Jesús también. Vamos a ver, por ejemplo, miren conmigo en pantalla, las profecías mesiánicas que tienen que ver con el Pentateuco. Me habla de la simiente, me habla de Silo, me habla del Cordero Pascual, me habla de la roca, me habla de la serpiente de bronce, de la profecía de Balaam, del profeta y de los descendientes de David. Algunas de estas las podemos ver juntos y otras van a quedar para estudiar en otro momento. La simiente. ¿Quién es esa simiente? Ya dijimos que era Jesús. La simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero vamos también al Cordero Pascual. No sé si sabés, pero Jesús representa o está representado en el Corderito Pascual. En la Pascua se sacrificaba un cordero, ¿sí? Y antes de aún establecerse la Pascua, ya se sacrificaban corderos. Si vemos el relato de Génesis, después de que Adán y Eva son sacados del jardín del Edén, vemos que los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, tienen que realizar un sacrificio a Dios. Y entonces Caín ofrece lo que a él se le ocurre y Abel ofrece un cordero sin mancha. Ese cordero representaba a Cristo. Impresionante, ¿no?
De aquí sacamos una lección muy importante. A Dios lo debemos adorar como Él quiere ser adorado. No lo puedo adorar como a mí se me ocurre adorarlo. Abel lleva el cordero y se lo ofrece a Dios, y Dios lo mira con agrado. Caín le lleva frutas y verduras, hortalizas, hermosas, pero Dios lo mira con desagrado. Pasa algo interesante. Génesis capítulo 4, versículo 6. Cuando Dios ve que a Caín se le desfigura el rostro, se pone triste, le hace una consulta. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Qué impresionante, ¿no? Cuando nosotros adoramos a Dios como queremos y como creemos que Él debe ser adorado, el pecado está a la puerta para acecharnos. Y es muy probable de que al ver que Dios no recibe nuestra adoración, nuestro semblante decaiga. Por eso debemos tomar el ejemplo de Abel. Abel presentó el cordero. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido cordero. Para Dios había una diferencia. Para los hombres a veces no hay diferencia entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros le queremos dar. Pero para Dios sí la hay. Si Dios nos dice cordero, es cordero. Si nos dice fruta, es fruta. Pero no puedo presentarle a Dios un servicio de adoración como a mí se me ocurre. Necesito presentarle a Dios un servicio de adoración como Él me dice que debe ser. Así que vemos que en el Cordero Pascual estaba representado Cristo. Porque cuando Cristo se acerca hacia Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista dice: he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos esos corderitos que se fueron sacrificando desde que Adán y Eva pecaron hasta que Cristo vino, estaban representando a Cristo Jesús. Increíble también. Veamos otro. En Isaías vemos que hay muchas profecías mesiánicas. Es más, el libro de Isaías es un libro evangelístico. Al profeta Isaías se lo conoce como el profeta evangélico. Es más, su nombre tiene que ver con la salvación. El profeta Isaías es el profeta que más escribe sobre Jesús y sobre el Mesías y sobre su proceso de salvación y sobre el ministerio del Mesías. Hay una parte del libro de Isaías que se le llama el Cántico del Siervo. Y hoy vamos a estudiar un poquitito esos cánticos. Tiene 5 estrofas ese cántico. Veremos hasta dónde llegamos en el programa de esta noche. Vamos a ver el libro de Isaías que habla, miren conmigo en pantalla por favor, sobre Emmanuel, el príncipe, el retoño, la piedra probada, el rey justo, el pastor, el siervo de Jehová, la luz de las naciones, el maestro de los cansados, el siervo sufriente y el ungido de Jehová. Isaías hace referencias a Jesús desde todas estas perspectivas y aspectos. Pero bien, vamos a analizar primeramente el nombre Emmanuel. Vamos a ir juntos al libro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y vamos a ver que aquí, ya comenzando el libro, Isaías habla de Jesús como Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía, aparte de tener un cumplimiento histórico en los momentos del rey Acaz, que es a quien le está hablando el profeta Isaías, tiene un cumplimiento tipológico, un cumplimiento profético en Jesús. Porque Emmanuel, Immanuel en hebreo, significa con nosotros es Dios. Así que Emmanuel significa Dios es con nosotros. Y en Jesús se cumple esta profecía. Jesús es Dios, es Dios. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y versículo 14. Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3 y versículos 14. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Vieron qué lindo que es pasear por la palabra de Dios? Dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Me dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Increíble.
¿Quién es ese verbo? Dios. El verbo era Dios, me dice el capítulo 1, versículo 1. Pero en el capítulo 1, versículo 14 me dice, y el verbo se hizo carne. Y entonces ese verbo hecho carne era Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Impresionante. Las profecías mesiánicas me apuntan hacia Cristo. Por eso toda la Biblia habla de Jesús. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ambos hablan de Jesús. El Antiguo Testamento me dice cuál era el propósito de que Jesús se encarne. Y el Nuevo Testamento me cuenta qué pasa cuando Jesús se encarna y cómo nace la iglesia cristiana. Impresionante. La Biblia me habla de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde el principio de Génesis hasta el final en Apocalipsis. Vamos a ver en Isaías cómo la Biblia me describe a Jesús como el siervo maestro. Vamos a buscar Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. Isaías 42, versículos del 1 al 9. La palabra de Dios es hermosa y me dice lo siguiente: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue, por medio de la verdad traerá la justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia, las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ellas caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Gloria a Dios. Dios nos dice las cosas antes de que sucedan. Jesús mismo dijo, se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Increíble cómo la palabra de Dios me muestra los acontecimientos futuros antes de que acontezcan. Y aquí me dice algo que el Nuevo Testamento lo aplica a Jesús. Me dice que no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humea apagará, que traerá justicia a juicio, que los ciegos verán, que los cojos andarán. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 12, versículos 17 al 21, y vamos a ver que Jesús mismo, hablando de Él mismo, establece que estas son las condiciones. Vamos a ver que Jesús aplica esta profecía a Él mismo. Capítulo 12 de Mateo, versículo 17. Jesús, aquí hablando con líderes religiosos de su momento, les dice lo siguiente: para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Impresionante. Aquí los líderes religiosos de la época de Jesús le dicen: tú tienes el espíritu del demonio. Tú echas los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, hablando de la profecía de Isaías, Él dice: yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. El Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Pero quién había dicho esto antes? Dios. ¿Por medio de quién? De Isaías. ¿Sabías que Isaías es un libro real? ¿Sabías que Isaías fue escrito 700 años antes aproximadamente de que Jesús nazca? Hay muchas personas que creían que el libro de Isaías, el libro de Daniel, no eran reales. Eran libros que estaban escritos como si estuvieran escritos mucho tiempo antes de Jesús, pero que habían sido escritos en la época de Jesús. Muchas personas, estudiosos de la Biblia, exégetas bíblicos, doctores en Biblia, en teología, decían que el libro de Daniel había sido escrito 200 años antes de Cristo o más cerca del nacimiento de Cristo. Pero hace unos 50 años atrás, en la mitad del siglo XX, 1947 en realidad, se encontraron unos rollos que se les llaman los rollos del Mar Muerto. Y entonces se encontraron fragmentos del libro de Isaías, fragmentos del libro de Daniel, que databan, o sea, tenían su origen mucho tiempo antes que los últimos que teníamos. Los rollos del Mar Muerto atestiguan que los libros de Daniel, Isaías, etc., datan de la época que los mismos libros registran en la palabra de Dios. La palabra de Dios es impresionante y permanece para siempre.
Búscalo en Google, pone rollos del Mar Muerto, pone veracidad de los rollos del Mar Muerto en el libro de Daniel o en el libro de Isaías y te vas a sorprender. Sigamos entonces con las profecías bíblicas. Ya vimos que acá la palabra de Dios nos dice que en Isaías Jesús iba a ser el que no vocearía, ni gritaría, ni quebraría la caña cascada, ni al pábilo que humea apagar. Déjame hablarte, por ejemplo, de la caña cascada. La caña cascada es una caña donde se quiebra y le queda un pedacito. Entonces Jesús no iba a agarrar a esas personas que estaban casi por quebrar si le iba a terminar de quebrar, sino que las iba a sanar. El pábilo que humea es esa mechita que se le ponía antes a las lámparas de querosén, que se quedaba casi extinguiéndose, y entonces no es que Jesús iba a venir y la iba a soplar, sino que él iba a dar más luz. Por eso dice que los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver, los mudos iban a hablar. Vamos a ver ahora, para cerrar con el programa, lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, profecía mesiánica sobre el siervo sufriente. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Dentro de los cánticos del siervo se encuentra el cántico del siervo sufriente. Y vamos a ver que en Isaías capítulos 53 nos habla del plan de salvación, de lo que Jesús iba a tener que hacer por nosotros para salvarnos. Y entonces en Isaías 53 me dice la palabra de Dios que Jesús iba a tener que morir por nosotros. Isaías 53, versículos 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Aquí nos dice de que el siervo de Dios no iba a tener ningún atractivo. No hay ninguna parte de la Biblia que nos diga que Jesús ha sido muy hermoso. Ninguno de los retratos que tenemos de Jesús es el real. Pero la Biblia nos dice que ese siervo iba a ser sin atractivo, para que no llame la atención por su hermosura, sino que llame la atención por su autoridad divina. Versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una abeja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Impresionante. Todo lo que es el sufrimiento de Cristo se describe aquí. Me dice que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Vemos que el corderito cuando es matado no dice nada, no es lo mismo que matar un chancho. También me dice que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Cuando la oveja la van a trasquilar, le van a sacar la lana, tampoco dice nada, no se queja. Jesús fue así. Como cordero enmudeció y no abrió su boca. Entre malhechores fue crucificado. Jesús se crucificó al medio, pero uno y al otro lado había ladrones. Entre malhechores fue crucificado. Entre los ricos fue su sepultura. Cuando fueron a pedir José de Arimatea el cuerpo a Pilato, lo sepultó en una tumba de ricos. 700 años antes de que pase esto, ya Dios lo había revelado por medio de su santa palabra. Vemos entonces que aquí en el libro de Isaías se ven cosas hermosas y sorprendentes. Sin embargo, este libro es muy difícil de estudiar a veces. Porque para entender el libro de Isaías, como otros libros de la palabra de Dios, tenemos que comprender cómo se estudia la Biblia. Y no solamente eso, sino que también tenemos que comprender un principio de interpretación bíblica. Ese principio es la condicionalidad. Las profecías y las promesas de Dios son condicionales, no son para todos y no siempre se cumplen. Hay profecías que Dios las da y si el pueblo cumple lo que tiene que cumplir, se cumple la profecía. Pero si el pueblo no lo cumple, la profecía queda nula o no se cumple.
Tranquilo, ya lo estudiaremos. Próximo programa, nos toca profecías y promesas condicionales. Así que ahora vamos a ver cómo cerramos con el programa con Isaías capítulo 53, versículos del 10 en adelante. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Impresionante. Termina el cántico del siervo con victoria, porque la cruz no es una derrota, sino que es una victoria. Hay algo que tenés que saber si es que sos cristiano. La batalla no se gana peleando, la batalla es ganada rindiéndose. La batalla del cristiano no se gana peleando, la batalla es ganada rindiéndose. Así que recordalo, en la batalla del cristiano no tengo que pelear, sino que me tengo que rendir ante los pies de Cristo para que Él me lleve a la victoria. Jesús hizo eso. Jesús se rindió a los pies de su Padre. Vemos que en la oración de Jesús, antes de ir a sufrir en la cruz del Calvario, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea con lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí vemos que en Isaías, capítulo 53, versículos de 10 a 14, me dice que Jesús quedó completo cuando vio el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción puede ser vos y puedo ser yo. Porque el fruto de su aflicción son los salvos. El fruto de su aflicción son sus hijos. Pero recordá que no somos hechos hijos de Dios por voluntad propia, sino que me dice Juan capítulo 1, versículo 12, que soy hecho hijo de Dios por voluntad divina, porque Cristo murió por su propia voluntad. Así que vemos que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento atestiguan de que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablan de Jesús, hablan del Mesías y me apuntan hacia el Mesías que iba a venir para salvar al pueblo. Reflexionemos en un versículo más. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque lo que Jesús hizo es necesario que vos y yo lo hagamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay cosas que caracterizan la vida de Cristo que tienen que caracterizar tu vida y la mía como cristiano y como creyente. Cristo se humilló a sí mismo. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que no somos nada. Necesitamos reconocer que de nosotros no tenemos nada para llegar y alcanzar la salvación. Pero si nos humillamos, ¿qué dijo Jesús? El que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Así que necesitamos humillarnos ante los pies de Cristo y decirle: Señor, yo solo no puedo. Necesito que tú hagas en mí lo que yo no puedo. Y eso es el trabajo de la justificación y santificación que Cristo hará en cada uno de nosotros. Mi amigo, mi hermano, te pido por favor que te humilles ante el Señor y que seas obediente a Él. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros deseamos y necesitamos ser obedientes a Jesús. ¿Qué te parece si para cerrar le pedimos a Jesús que nos ayude a ser cual Él? A ser igual a Él. A que nos ayude con su Espíritu Santo a formar nuestro carácter de tal forma de que nosotros podamos humillarnos ante Dios y podamos ser obedientes para que Cristo pueda habitar en nosotros y entonces nosotros podamos demostrar su gracia, su amor y su carácter. Te invito entonces a que oremos juntos y en la oración le pidamos al Señor que nos ayude a humillarnos ante su presencia y que nos ayude a que el carácter de Cristo se refleje en nosotros para que la persona que nos conozca a Cristo. Y entonces con ese carácter de obediencia ante el Señor podamos alcanzar la salvación por la gracia y por la fe que es en Cristo Jesús. Oremos juntos. Alabado sea tu nombre, Padre nuestro. En el nombre de Jesús nos acercamos hacia ti para pedirte que tu Espíritu Santo inunde nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que seamos fieles a ti. Señor, ayúdanos para que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida y en nuestra persona y que podamos ser cual Cristo, obedientes, fieles,
firmes, abnegados y humillarnos ante tu presencia. Gracias, Padre, por el gran sacrificio que hiciste en Cristo Jesús. Gracias porque vemos que tu palabra en el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Señor, te agradecemos por estas bendiciones y te pedimos en el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Próximo programa, profecías y promesas de Dios condicionales. Hasta luego.